Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este día, jueves sesión podcast, por supuesto a través de sesión podcast. Yo soy David Pantoja y me da mucho gusto saludarlos y por supuesto, pues bueno, agradecerles que se conecten con nosotros y sobre todo, pues agradecerles también que vean esta sesión podcast posteriormente, ya que pues se sube en nuestro canal de YouTube, se sube en mi canal de YouTube personal, que me pueden encontrar como soy David Pantoja. Se sube también al Facebook de Sesión Podcast y por supuesto se queda aquí en IGTV. Pues bueno, en esta nueva temporada, porque déjenme decirles que nos aventamos 13 episodios muy interesantes con gente talentosísima de todas partes de la República, inclusive del mundo. Estuvimos por ahí con gente muy querida de Venezuela. Y pues bueno, el punto es que en esta segunda temporada de la sesión podcast, pues he decidido, junto con el equipo de sesión podcast, pues que nos aboquemos específicamente a lo que tiene que ver con los podcasts. Porque tenemos, gracias a Generación Podcast, la cual pues es uno de nuestros patrocinadores principales y a la cual le mando un fuerte saludo. Ellos se dedican precisamente a la producción de podcast y pues están creando una red, estamos creando una red muy importante a nivel nacional e internacional de gente que hace podcast. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a integrar a la familia de Generación Podcast a Sesión Podcast y vamos a hablar de podcast, ¿no? Así que pues el día de hoy iniciamos precisamente con uno de los integrantes, pues que ya está por aquí, de la familia de Generación Podcast, pero antes pues quiero recordarles que vamos a estar tomando nuestra Pepsi Black. Yo se la recomiendo. Mm. Para todos aquellos que no les gusta mucho las calorías, pues esta es una muy buena opción. Así que vamos a platicar de lleno, porque el tiempo apremia y quiero que nos vayamos hasta Nuevo Laredo. Allá es una hora menos, ¿verdad? Son las 6. Aquí en la ciudad de Cancún, desde donde estamos transmitiendo, son las 7. Y pues bueno, vamos a contactarnos con nuestro buen amigo Glenn y espero que toda la familia de Generación Podcast se conecte precisamente a esta plática y por supuesto, pues bueno, vamos a platicar de varias cosas que tiene que ver con este gran mundo, que déjenme comentarles que en el 2005, si no mal recuerdo, por ahí, pues comenzó la primera oleada precisamente del podcast. Nosotros aquí, a través de un programa que teníamos llamado Generación FM, el cual se convirtió en una estación de radio y en la cual estamos en las instalaciones de Generación FM, muchas gracias también por eso, comenzamos a hacer podcast, pero era del 2005. Y hoy estamos en el 2020 y la segunda oleada de podcast pues ha llegado y nos está invadiendo y gracias a la pandemia pues también hemos tenido como muchísimo material. Y yo te saludo con todo el gusto del mundo, mi buen Glenn, gracias por aceptar esta gran invitación y sobre todo pues por ser el padrino de la segunda temporada de Sesión Podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien, muchas gracias David, aquí estamos, con todo el gusto del mundo, como dices tú, apadrinando aquí el inicio de la segunda temporada, saludos desde Nuevo Laredo. Así es. Oye, qué tal el clima? ¿Cómo están allá? Porque aquí déjame decirte que ha estado lloviendo y pues sí hace calor, pero hace más humedad, entonces ya sabes que la humedad es así como, me quiero morir de calor, pero ¿cómo están ustedes allá? Aquí regularmente los climas son extremos, ahorita ya se siente un poquito más fresco, de modo que es como que el intermedio, ahorita está agradable para todo el mundo, quisiéramos que así estuviera el clima todo el año. Qué bueno. Oye, mi querido Glenn, pues el día de hoy vamos a platicar contigo porque pues tú formas parte también de lo que tiene que ver con esta red que estamos generando, red de podcasters a través de Generación Podcast. Eres uno de los pioneros, eres uno de los primeros que levantó la mano y pues eso me da muchísimo gusto. Y a mí me encantaría que pues te presentaras. Sé que pues estás iniciando precisamente en el mundo del podcast. Me llamó mucho la atención cuando te pregunté algunos datos y me pusiste que eres ingeniero en electrónica, especialista en rayos X. ¿Cómo está eso? A Es ver, correcto. platícanos. No, pues ya ves que la vida da muchas vueltas.
y yo inicialmente pues tenía proyectado la ingeniería y pues dedicarme a lo que en la escuela te dicen que te puedes dedicar, ¿no? Pero en un momento fui contactado por una empresa de México que iniciaba por aquí hace algunos años, unos 8 años por ahí. Ajá. Eh, y ellos obviamente yo tenía las nociones y todo, pero me capacitaron, me certificaron y a eso me dediqué por aproximadamente 8 años. Ok. Oye, ¿y cuál ha sido tu experiencia dentro de esta rama? Porque, pues bueno, el hecho de hablar de rayos X, pues tiene que ver, pues creo, mucho con el asunto hospitalario, ¿no? Sí, es lo primero que piensa uno es en el ramo hospitalario, sin embargo, yo estaba en el ramo de inspección, de seguridad, Ah, ok, ya. y por ese lado era el que nos estábamos enfocando. O sea que tú eras el que decía, esto no pasa, y a ver por qué trae estos dulces, y a ver el aerosol, y, ¿no? Ándale, la empresa se encargaba de eso, sí, es correcto. Oye, mi querido Glenn, pues hemos escuchado tu podcast, el podcast se hace llamar Se Arma, y me encanta Así la es. idea porque he de confesar que el hilo conductor que encontré en todos los podcasts es que haces despertar a la gente, hermano, y eso me gusta mucho porque creo que estamos en una época en la que estamos pues despertando, quitándonos muchos conceptos de antes, quitándonos la venda de los ojos, nos estamos dando cuenta que pues, lo que nos contaron nuestros papás o lo que vivieron nuestros papás a nosotros ya no nos va a tocar. Y me encantaría que entráramos en materia y nos platicaras específicamente, de entrada, cómo se te ocurre este gran podcast que creo que está teniendo Gracias. bastante éxito y que me da muchísimo gusto que formes parte también, pues con él de esta red en Generación Podcast. Muchas gracias por la oportunidad de platicar de esto. Digo, realmente como empezó fue pues algo que ya traigo yo dentro. Por lo mismo que comentas de que, bueno, pues nosotros hemos sido educados, enseñados de cierto modo que es, pues, estudia, estudia y busca tu trabajo seguro, ¿no? Sí, La generación en la que yo estoy, en la que pertenezco, bueno, pues provenimos de padres de clase trabajadora que realmente le chingó y se esforzó bastante para podernos dar estudio y nosotros a lo que hemos llegado es a terminar una carrera, regularmente incursionar en el sector privado y ya. Es tratar de escalar ahí cuando bien nos va, porque no a todos se les da. sí, Entonces, pues esa misma darme cuenta, ¿verdad?, de que eso sucede a mi alrededor, me creó la inquietud de que esas ideas disruptivas, se puede decir, que yo estaba teniendo, compartirlas con personas como yo, personas que tienen los mismos miedos que yo, que tienen los mismos deseos, los mismos anhelos, y bueno, pues tratar de facilitarles experiencias de primera mano, se puede decir, porque a mí me están sucediendo estas experiencias de 2 años para acá, que es lo que tengo de emprendedor prácticamente. ya. ¿Por qué en el formato podcast, mi querido Glenn? Porque empezaste antes de la pandemia, ¿no? Empecé prácticamente con la pandemia. Yo Ok, traía varias ideas en relación a esto, de cómo transmitirlo. Pensé en un blog, pensé en una página, en videos, etcétera, pero no lograba concretarlo. Y la verdad es que, bueno, yo soy muy miedoso para lo que es el video, para grabar y para meterte a editar y todo ese rollo. O sea, nomás de pensarlo me no sé, me estreso, chinga. oye, Y brother, pero déjame decirles que cuando hice la convocatoria en Generación Podcast para esta nueva temporada, el primero que levantó la mano fuiste tú. bueno, es que estás de acuerdo que si estoy hablando de salir de la zona de confort y me quedo atrás, o sea, pues obviamente es algo que no casa, ¿no? Sí, no hay congruencia, no habría Es correcto. congruencia. Como decimos los comunicólogos, no checa el audio con el video. Ándale, exactamente, exactamente. Entonces, obviamente leo pues, tu invitación, ¿verdad? En general para los del grupo, y eso me produce incomodidad, tengo que decirlo.
me da miedo. Haz de cuenta que te están preguntando en el salón de clases quién quiere contestar y te agachas, ¿no? A esa incomodidad me refiero, ¿no? Entonces dije, bueno, si esto me está produciendo miedo, incomodidad, pues levanta la mano. Sí, ya, y lo demás, pues que venga, ¿no? Eso está padrísimo porque fíjate que mucha gente, y escuchándote en el podcast de Se Arma, creo que de pronto la gente, como bien lo dijiste hace rato, pues todos tenemos miedo, absolutamente todos tenemos miedo. Pero creo que el miedo utilizado de manera como positiva puede ser la gasolina para poder hacer y arrancar y aventarse y vivir experiencias impresionantes, ¿no? Que al contrario de utilizar el miedo, pues uno se abstrae, uno voltea a ver a ver a quién le hablaron, y no se mueve de su cajita, ¿no? Y en este sentido creo que pues es algo que manejas muchísimo dentro de lo que son los contenidos de Se Arma, el aventarte, el tienes miedo, no importa, aviéntate, prueba, vive, porque de ahí, pues de ahí vas a poder, pues tener cosas positivas, ¿no? Y eso es lo que, insisto, creo que el hilo conductor de Se Arma es el poderse atrever a hacer cosas, Glenn. Y eso, la verdad es que se agradece, porque también hablando de honestidad y lo que nos estás platicando, pues es algo que te está pasando y que estás compartiéndonos. Es correcto, como bien mencionas, pues el miedo nos puede paralizar, porque pues así está programado el ser humano. Sin Sí, embargo, si nos vamos a lo que nos dicen psicólogos y gente que sabe del ramo, pues es que el cuerpo, la mente está preparada porque pues así era cuando cazamos mamuts y todo ese rollo, ¿no? claro. Pero ahorita ya no es así, ahorita nos podemos paralizar por una invitación a participar en un en vivo, ¿no? Y la realidad es que es donde tenemos que entrar nosotros, preparar nuestra conciencia para enfrentar ese tipo de retos y hacer otra cosa distinta con el miedo. Claro. Oye, Glenn, ¿qué tan difícil, hablando ya en cuestiones un poco, pues, técnicas, te fue crear el primer podcast? ¿Cómo es que te sentaste, no sé si escribiste algo, cómo fue que te sentaste a grabarlo con un micrófono, conseguiste uno, no tenías uno? ¿Cómo fue ese proceso ya de sentarte y tomar acción? Pues yo realmente se me hizo muy fácil, se me hizo muy fácil al momento de hacerlo, pero brincar el paso, eso fue lo que me costó mucho. Te puedo decir que estuve alrededor de mes y medio dándole vueltas a la pura idea, a la simple idea, porque ya como que traía, pues como dices tú, el boom del podcast, estaba escuchando. Sí, Entonces traía esa idea, pero el hecho de brincar y decir, lo quiero hacer, lo voy a hacer, me fue bastante complicado. Me tomó, digo, un mes y medio a 2 meses, incluido donde empecé con el bosquejo y a grabarme y escucharme, porque yo creo que como muchos cuando empezamos, te grabas, te escuchas y odias tu voz. sí, eso Entonces, sucede siempre. sí, entonces eso fue como que lo más difícil. Una vez que me senté en el estudio, porque pues tengo mi mini estudio, aquí grabo guitarra, grabo bajo y de vez en cuando grabo baterías, pues realmente moverle el programa y conectar cables y micrófonos no tengo nada completo, no tengo ningún problema con ello. Ya, Este, obviamente edición y cortar y pegar y parchar, o a lo mejor ya lo sobre el camino lo he estado aplicando, aprendiendo, sí. pero, pero ahora sí que llegué decidido a hacerlo y te juro que el primer episodio salió así, tal cual, o sea, ni lo edité ni nada, sí escribí, pero lo acepté con errores y todo. Y muy probablemente te puedes dar cuenta, se puede dar cuenta la audiencia, escuchas el episodio uno, el 2 contra el 33 que vamos ahorita y hay diferencia, ¿no? Pero está bien, así lo acepté y me gusta que exista esa diferencia entre los episodios conforme vamos avanzando, porque es lo mismo que yo les digo en Se Arma, o sea, dale, aviéntate, Claro, con el claro, tiempo vas a ir mejorando. exacto. No, y déjame decirte que, digo, sí, sí hay una diferencia. Creo que siempre va a haber diferencia entre las primeras cosas que hacemos y ya en el camino, porque pues uno va puliendo. Pero algo que a mí en lo particular me gusta de Se Arma
es esa naturalidad. Digo, no sé si hagas ya en el episodio 33, como dices, si ya hagas un guión como más establecido, pero algo que me gusta mucho del episodio es la naturalidad que tienes, porque yo por lo regular, y yo creo que mucha gente lo hace igual, yo estoy haciendo otras cosas y estoy escuchando. Como soy gente de radio, pues una de mis armas, importantes es el oído. Pues puedo estar haciendo otras cosas, pero el oído siempre lo tengo como radar, ¿sabes? Entonces, escucho mucho podcast y hago otras cosas. Pocos podcasts he de reconocer, mi estimado Glenn, y te lo voy a decir no porque estés aquí, ni por echarte flores, ni cebollas, ¿no? El cebollazo típico. Este, pocos podcasts de pronto hacen que pare lo que esté haciendo y voltee y diga, ah, chinga, a ver, ¿cómo que oí bien? Y en el tuyo me ha sucedido varias veces que digo, esto me latió, a ver, le voy a regresar para poderlo comprender mejor. Y la verdad es que eso habla de la naturalidad y habla a lo mejor, de pronto me dicen que soy como muy romántico, pero la neta es que cuando uno habla de aquí hacia afuera, cuando habla de aquí neta, conecta rapidísimo. Y yo creo que tú lo haces muy bien. Y a mí me Gracias. sorprende, y me sorprendió muchísimo el hecho de que me escribieras, pues soy nuevo en el podcast, ¿no? Y la verdad es que independientemente de técnicas o independientemente de que manejes la comunicación de una manera adecuada, creo que tienes ese feeling de llegarle a la gente que te está escuchando y yo creo que de ahí podemos despegar a otra pregunta. ¿Cuál ha sido el feedback que tú has tenido precisamente con respecto a Searma? ¿Te han escrito, te han compartido qué piensan? ¿Cuál ha sido el feedback con la gente que te escucha? Realmente me he sorprendido porque pues yo desconocía los alcances del podcast cuando empecé. Realmente, pues yo dije, pues para que lo escuchen mis amigos, mi gente que me conoce y así. Y de Ujú. pronto no sé cómo me empiezan a escuchar en Guatemala. Por ahí leí publicidad un poquito por Twitter, o sea, mensajes y así, y me empiezan a escuchar en Sudamérica. Y algo que me marcó mucho fue un mensaje de una dama de Guatemala. Me dice, después de 14 años, dejé mi trabajo gracias a tu podcast. Wow. Y, y yo siento que he agarrado como que un poquito más de profundidad, de selección en mis temas para cuando me lo dijo, yo creo que era el episodio 12. Ya. Nada más para que te des una idea. Y sí, sí, mi idea es que sea como con lo que mencionas, con la naturalidad, ¿verdad? Que la persona me escuche y en vez de escuchar palabras rimbombantes y estadísticas y temas de universidad y cosas así, no, que escuchen que soy una persona normal, Claro. totalmente, que como te digo, o sea, sufrió de lo mismo, lo que yo ya sufrí, quisiera que las personas pues, se lo brincaran si quieren, ¿no? Que les ahorrar la Como a curva de mí, aprendizaje, ¿no? es correcto, es correcto. Entonces, esa en particular es una cosa que me ha marcado y que me dice, pues dale, graba el siguiente episodio. Oye, ¿qué sentiste esa primera vez? Porque a lo mejor uno como comunicador, te lo digo de manera personal, de pronto está como, o estamos muy acostumbrados a que de pronto llegue alguien y te diga, oye, lo que dijiste me llegó, hice esto, ¿no? O sea, escuché y tomé acción. En lo particular, uno dice, estoy haciendo bien mi chamba, ¿no? Pero cuando son las primeras veces, y a mí en lo particular también me pasó, te simbra. Y te Sí. cae como un rollo de, ay, güey, que cuánta responsabilidad tengo de lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sentiste cuando empezaste a leer que gracias a lo que estás emitiendo, una persona actuó de esta manera? Que finalmente es el objetivo, ¿no? Que tú tienes. Pues sí, realmente como dices tú, me cimbró, me dejó totalmente asombrado, pensando, analizando.
compartiendo con mis cercanos, oye, sucedió esto, me están escuchando, no me están oyendo, me están escuchando, Gran está diferencia. llegando el mensaje. Realmente Exacto. sorprendidísimo que quedé. Y obviamente, pues no sé, te pueden escuchar 100, 200, 300, 1000 personas, yo qué sé, pero a lo mejor vas a hacer el cambio sobre una nada más, sobre una. Y ese feedback que tuve, o sea, realmente me cambió la forma de ver lo que yo estaba haciendo porque sí, sí lo quiero hacer y siempre lo empecé a hacer de todo corazón, pero como que eso le provoca a uno meterle un poquitito más. Claro, por supuesto. El dar más porque finalmente ya hay pues un resultado de esa acción que tú estás tomando. Oye, en cuestión de plataformas, ¿cómo fue que diste con Anchor? ¿Te fue difícil encontrar esta plataforma? ¿Y cómo es que hoy la utilizas? No sé si estás monetizando y me gustaría que también ahondáramos un poquito en esta parte. Y te lo pregunto porque para la gente que quizá quiera empezar a hacer podcasts, de pronto he leído mucho que nos piden saber de una plataforma, de otra, y me gustaría mucho que pues habláramos en esta que a ti te está funcionando y que a mí en lo particular también, y que pues a lo mejor con lo que estamos platicando aquí pues le pueda ayudar a alguien más. Sí, pues yo te digo, como estaba escuchando podcasts de algunos meses antes de que inicié y por ahí me tocó escuchar a Caro, a nuestro amigo Ujú. Caro, nuestra amiga Caro Pompa de Sirviendo el Que le Té. mandamos un saludo, por supuesto. También aquí anda mi querido Delwins allá a Venezuela, le mandamos un saludo. Saludos hasta Venezuela. Entonces, fue que escuchaba como su anuncio, ¿verdad? De Anchor. Pero en Sí. realidad no le tomé importancia, o sea, pasó el tiempo y fue que decidí buscar por mi cuenta y pues tuve varias opciones, pero pues la que está como más, pues es gratuita y que te conecta rápido con gran cantidad de plataformas de podcast de forma automática, pues es Anchor. Y prácticamente me llenó el ojo y ya, le dejé, ya seguí, dejé de buscar para abocarme a empezar con el contenido. ¿Estás monetizando ya? Sí, sí, pues comencé a monetizar por ahí de los 15 episodios, pues ahí me llegó el anuncio de que si lo quería hacer y realmente no es que, no es que me vaya a caer gran cantidad, sino que lo hago porque quién sabe qué pueda suceder en un futuro, ¿no? Y pues ya de perdido que quede el registro de que sí estoy tomando en cuenta la monetización. Claro. Tengo entendido, no sé, sácame de una duda, que solamente se podía monetizar teniendo cuentas de banco en Estados Unidos o ya se puede estando en México. Es lo que yo tengo entendido que solamente con cuentas de Estados Unidos. Sin embargo, para los que estamos en frontera es bien común que tengamos una cuenta de ahorros de aquel lado. Entonces es mi caso. Ya, perfecto. ¿Qué le recomendarías, mi querido Glenn, independientemente de que lo haces en cada episodio a todas estas personas que empujas de una manera muy positiva de decirlo? ¿Qué le dirías a estos chavos, a estas chavas, a estos no tan chavos? Porque la verdad es que hacer podcast no tiene nada que ver ni con la edad, ni con el dónde estés, ni con nada más que hacerlo, quererlo hacer. ¿Qué le dirías a esa persona que está pensando en hacer un podcast y que siente ese mismo miedo que a lo mejor sentías tú al principio y que pues lograste vencer? Pues realmente es, pues vence ese miedo. Realmente tenemos ese miedo porque consideramos que no vamos a ser escuchados, que no vamos a convencer, que el conocimiento que estamos ofreciendo o que la diversión que estamos ofreciendo no va a ser suficiente. Pero la realidad es que todos tenemos un nicho. Si tú tienes un nivel de aprendizaje, de conocimiento en tal tema, del 1 al 10, sabes 5. Por debajo de ti tienes mucha gente que de ese tema sabe 4, sabe 3, sabe 2. Va a querer escucharte. Obviamente sí, tienes por encima a los que están en el 7, 8, 9, 10,
y no les interesa tu tema, como todo, está bien, pero todos tenemos un nicho en el tema en el cual nosotros somos expertos, es más, ni expertos, o sea, que tenemos conocimiento, suponiendo, no, a mí me gusta el anime, pues dale, abre tu canal, abre tu podcast, porque hay gente que va a coincidir contigo, con tu forma de pensar, que va a aprender contigo. Es el nicho que nosotros elijamos, va a tener su filtro, se puede decir, en el cual nosotros vamos a poder entrar. Y yo agregaría a lo mejor que pudiese en este nicho estar vinculado o abrazado a algo que te apasiona, algo que te gusta, ¿no? A mí en lo particular, por ejemplo, me gusta comunicar y busco todos los canales de hacer posible para, pues para poder hacerlo, para poder comunicarme. Me encantan los podcasts, amo el audio. Entonces yo creo que en ese sentido y eso es algo que nos ayuda a impulsarnos, pues buscar la pasión que tenemos para poder compartirla, ¿no? Y poder generar, pues obviamente, pues ya sea un cambio o ya sea un sentimiento o ya sea que le des a alguien información, etcétera. Y yo creo que como bien lo dijiste, y me gustó esto que dijiste con respecto a pues a los niveles. Hay gente que a lo mejor es súper experta, es vamos, tiene toda la experiencia del mundo y comparte a través de algo, ¿no? Pero creo que todos, absolutamente todos, podemos, yo siempre digo que todos somos líderes porque podemos impactar de cualquier manera, ya sea de manera positiva o negativa. Qué mejor manera que hacerlo de manera positiva, pero creo que Así es. todos también tenemos algo que compartir y ahora tenemos, creo que, aprovechar la tecnología porque pues bueno, antes era súper complicado, para poderte comunicar de una manera como profesional, pues tenías que acceder a los medios de comunicación estaban como cerrados, los normales, ¿no? Por así decirlo. Pero hoy, precisamente, pues tenemos la tecnología en nuestra mano, y yo creo que quien no lo hace, la verdad es que, híjole, o peca de flojo, o peca de flojo, porque este, pues lo puedes hacer, ¿no? Cualquiera puede hacer lo que sea, televisión, radio, podcast, escribir, la tecnología nos lo permiten. Hace un mes por ahí tuve un invitado, Gerardo está en Carolina, me parece, es de Venezuela y me platica que está escribiendo su libro. Le digo, oye, no podemos dejar de tener contacto porque me motiva que quieras escribir un libro y yo quiero de perdido pasarte un poquito de mi vibra para que lo hagas, para que continúes. Pues hablamos pues de la tecnología, de cómo ahorita es más fácil debido a publicar con Amazon y publicar Claro. libros digitales y todo este rollo. Entonces, vaya, me parece que este ejemplo concuerda con lo que mencionas, lo de la tecnología. Realmente es que si quieres hacer algo, hazlo. Si no lo haces es porque, como dices tú, pecas probablemente de flojo. Así es. Dice Delwins, hasta Venezuela, te mandamos saludos, amigo. Dice, si lo haces con pasión, no te cansas, que te lo digo yo. Y Delwins, déjame decirte, es un apasionado, le encanta todo este asunto del SEO, le encanta todo esto de la mercadotecnia digital. Y a mí me da muchísimo, muchísimo gusto poder contar con todos ustedes en esta red de podcast que estamos generando. Y pues yo te agradezco infinitamente, mi querido Glenn, el hecho de que pues seas el padrino en esta segunda temporada de Sesión Podcast. Y ya para finalizar, pues me gustaría muchísimo que le dieras pues un mensaje a toda esta familia que tenemos ahí en el chat para que pues participemos, porque creo que haciendo equipo, sumando esfuerzos, podemos poder contagiar, vaya la redundancia, a más personas para que se acerquen al mundo del podcast. Nos da no solamente la satisfacción de hacer algo por nosotros mismos, sino compartirlo y ayudar a través de nuestras experiencias. Y pues me gustaría que les comentaras algo. Yo sé que son gente bien participativa, me da mucho gusto y eso es gracias a Caro.
que pues gente del norte esté engrosando precisamente esta red. La verdad es que me da muchísimo gusto porque pues conectar el sur con el centro, con el norte de nuestro país, irnos hasta Venezuela, tenemos amigos en En España. España, tenemos exactamente Colombia, en Ecuador, me parece. Entonces, a mí me gusta mucho este asunto y yo creo que pues sí tenemos la responsabilidad de irnos empujando todos, ¿no? Y qué mejor manera que tú lo hagas porque el podcast se arma, la verdad es que pues ese es el objetivo de ese podcast y creo que pues estamos bendecidos por contar con él en la red, mi querido Glenn. Muchas gracias. Pues les puedo decir a los colegas podcasters, emprendedores, que realmente el hecho de que estemos haciendo podcast, estemos comunicando, que estemos abriendo canales de YouTube, blogs, etcétera, no habla más que de la necesidad que tiene ahorita el mundo en general de comunicarse. Como mencionaste previamente, tiempo atrás, los medios de comunicación estuvieron muy cerrados. Bueno, probablemente todavía lo son, pero ahorita ya con la libertad del Internet, cada quien puede elegir lo que quiere escuchar, qué noticias, qué Claro, música, qué novedades, qué documentales, qué información, de forma que eso en lo que cada uno de ustedes, amigos podcasteros, emprendedores, youtubers, quieran compartir, lo pueden hacer desde hoy. Una de las cosas que yo considero que nos para, que nos detiene, nos petrifica al solo pensarlo es que no tengo seguidores, es que me voy a tardar mucho en llegar al millón o que me pague YouTube, etcétera. Nadie, considero yo, de los que está ahí y que cobra por ello, lo hizo de la noche a la mañana. no, Es claro, gente que le chingó diario. así es, Ponle que así un es, día le cayó un garbanzo de kilo y digo, ah, mira, pum, pegó. Pero si tú no aprovechas eso, te vas para abajo. Esa exacto. gente que está ahí es porque le ha trabajado como nosotros el día de hoy nos toca trabajar. Y no desanimarnos, ¿no? Porque de pronto sí es muy, pues cotidiano quizá al principio decir, uy, es que, tomando tu ejemplo, Glenn, o sea, te tomó 12 podcasts en tiempo no sé cuánto, lo emites cada semana, ¿no? Cada semana. 12 semanas te tomó para que alguien te dijera que realmente estaba haciendo un cambio de acuerdo a lo que estabas comunicando. 12 semanas, ¿no? Y fue la primera de varios, me imagino. Entonces, Sí, en así este de lo más relevante periodo, eso fue. claro, y en este periodo, pues seguramente en el episodio 6 dijiste, no, ya para qué lo hago, ¿no? Si nadie me escucha, si a lo Déjalo mejor, cambio a 2 semanas o a cada mes o así, o sea, te llegan las ideas. exacto. Pero el rollo es estarle dando, estarle dando, estarle dando y aportando, 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 aportando valor, porque yo siempre he creído que hay gente muy aventada que contesta los mensajes, porque también eso hay que ponerlo en la mesa. Hay gente que le da miedo contestar mensajes, pero actúa. O sea, y yo no sé, a lo mejor tú sigues a alguien y a lo mejor compras sus libros, a lo mejor ves sus videos, etcétera, y nunca le has hablado. Y eso no significa que lo que él está emitiendo no está ejerciendo un cambio real en ti, ¿no? Entonces, Así a es. veces, esa es como una línea muy delgada en la que el creador, el comunicador, el que está haciendo, el que está aportando, se pierde y se desanima mucho porque dice, no, pues es que no tengo feedback, no, pues es que están conectados tres, cuatro, no, pues es que, pues yo quisiera a lo mejor ver, como bien lo dices, el millón y es darle, es echarse para adelante y siempre aportar valor, porque como yo coincido también contigo, con que uno me escuche, a uno le pegue aquí y acá, estoy por bien servido. Y no es el rollo de conformarse, sino eso te impulsa. Si sumamos uno y uno y uno y uno, podemos llegar al millón. Es correcto, totalmente de acuerdo, porque hay que ser realistas. Vamos a suponer que tienes un grupo de amigos que te dice, oye, platícanos, ¿cómo le haces? Danos un consejo.
tú le das el consejo a 10 en vivo y ¿cuántos te van a hacer caso? Claro, Con suerte, uno. claro, Porque de decir, ayúdanos, échanos un consejo, a hacerlo, es muchísima distancia. Y claro. es probable o es más probable que de este modo, como lo estamos haciendo, lleguemos a la gente que realmente quiere escuchar. Aparte te voy a decir algo, gracias también a la tecnología, tú puedes dar esto de valor a través de tu podcast Se Arma, ¿no? Todo el contenido. Y puede que a lo mejor lleves el episodio número 256. Pero alguien llegó por azares del destino, la vida, Dios, el universo, su mamá o Caro Pompa que te recomendó y escucha el episodio número 33. Y ese, ahí, en ese preciso momento, ¡pum!, explota algo dentro de él y dice, wow, y actúa, acciona. Entonces, uno también no sabe los procesos de las personas, no sabe en qué momento le va a llegar esto que le estás compartiendo y qué mejor que dejar como esas semillas en el camino, ¿no? De lo que tú estás aportando para que si no es ahorita, a lo mejor, como dice la canción de Timbiriche, será mañana, pero va a ser. Es Y correcto. le tocará, y le caerán Así los es. 20, ¿no? Así es. Así es. Oye, pues me va a dar muchísimo gusto verte porque ayer me comentaste que vienes a Cancún y por supuesto no nos podemos perder el vernos en vivo, aunque sea pues con esta maravilla ahora que todos utilizamos. La máscara que no nos queríamos quitar de morritos. Ándale, exactamente, exactamente, pues ahora nos fregamos y lo usamos todos los días. Así que Así me es, mi va a dar estimado. muchísimo, muchísimo gusto verte, mi querido Glenn. Y pues cerramos esta sesión de podcast. Yo me voy muy contento en primera de conocernos, Igual. aunque sea así, el adentrarnos, porque uno de los objetivos también primordiales de esto es adentrarnos a nosotros mismos como red, fortificarnos como familia de Generación Podcast y podernos echar la mano en lo que requeramos. Así que, pues te agradezco mucho. Eres padrino, creo que te tocan unas chelas y unas papas y pues ya lo haremos aquí en Cancún. Yo pongo la Me playa. parece. Me parece excelente. Me parece excelente. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad y por todo este apoyo que nos hemos estado dando en Generación Podcast, al menos en lo que he estado aquí con ustedes. Así es, y vamos a crecer más, hay que afianzar esto porque tenemos mucho talento ahí y pues todos necesitamos de todo. Así que te mando un fuerte abrazo, mi querido Glenn, mandamos saludos hasta Venezuela, dice gracias excelente el programa de hoy. Delwins, gracias y pues saludos a todos allá en Nuevo Laredo. Gracias. Muchas gracias, Glenn, nos estamos viendo pronto. Claro que sí, que estés bien. Gracias. Pues bueno, yo despido. Muchísimas gracias por estar en esta sesión podcast. Agradezco, por supuesto, también el patrocinio de Generación Podcast y a hashtag. Miren mis pulseras, véanlas, ahí síganlas. Gracias a estos muchachos que siempre me proveen de cosas que me gustan. Nos encontramos, por supuesto, en la próxima emisión de Sesión Podcast, el próximo jueves, si Dios lo permite. Yo les pido algo, hagan lo correcto para que sean bendecidos. Soy David Pantoja, así me encuentran en todas las redes sociales. Y por favor, de verdad, sigan las redes sociales de Sesión Podcast, Twitter, Instagram, Facebook, nos encuentran como Sesión Podcast. Y coméntenos, ¿no? Y por supuesto, sigan todas las redes de Se Arma. Busquen ahí en Spotify, estén todas las plataformas de podcast. Se Arma el podcast con Glenn Lo, quien tuvimos pues el placer de platicar con él el día de hoy. Nos vemos pronto. Gracias.